Hola amigos, hoy quería compartir para ver esta nueva computadora MSI, esta nueva computadora gaming de nueva generación que vamos a abrir ahora todos juntos y vamos a chusmear un poco cómo es. Esta computadora me trajeron para instalar nuevo disco rígido, agregar, no instalar, agregar un disco rígido adicional. Por eso vamos a ver, mira, viene en una caja así, bastante grande esta computadora. Ahí está. Vamos a primero ver que tiene caja más y después vamos a revisar computadora. Entonces está empacado de esta manera. Mira. Sacamos. Esto, un disco que voy a instalar ahora. Es adicional porque tiene un terabyte. Este 2 terabytes va a estar como segundo disco. 1 terabyte tiene. Bueno, manualidades. Y tenemos acá cargador. Mira, la ficha es un poco diferente, pero cargador bastante potente. Tiene ficha diferente que acá casi no se usa, en Argentina no lo vi. Y bueno, hay que cambiar estos cables si quieres usar o buscar un adaptador, pues que es adaptador con pinos. Estos dos pinos bastante grueso, es europeo. Por eso voy a cambiar este cable directamente por uno que adapta para Argentina. Ahora vemos que tiene computadora. Primero vamos a ver así de afuera. Mira, es bastante fina, pesada un poco, pero es porque tiene mucha ventilación. Atrás tenemos salida para otro monitor, tenemos entrada para cable de red y tenemos enchufe para conectar cargador. Tiene bastante espacio para salir aire para que no se recalienta. Tiene dos coolers se ve, pero ahora vamos a abrir, vamos a ver adentro. De este lado que tenemos dos entradas USB, tenemos auriculares, salida para auriculares, y de este lado por general tenemos USB-C, sí, también dos entradas de USB tipo C tenemos y una de leer tarjeta de memoria. Bastante lindo presentación tiene, es así. A ver, MSI. Bueno, tiene placa de video GeForce i9, Intel Core i9 y se llama Stealth 17 Studio esta computadora. Todas las características se puede leer por acá si quiere, pero me encanta. SteelSeries. Vamos, encendemos esta compu. Listo, ahí está, ya arrancó, arranca bastante rápido. Bueno, ahora primero de todo, por ahora no tiene nada de programas, tiene solo Windows instalado porque recién compraron y trajeron para agregar disco. Por eso programas no hace falta ver. Vamos a apagar y vamos a instalar disco y ver adentro. Y ya lo vimos cómo agregar un disco externo para estas computadoras. Para abrir computadora vamos a sacar todos estos tornillos. Hay varios tornillos, no creo que hay que mostrar cómo saca tornillos con destornillador. Y abrimos esta tapa para ver adentro. Ahora vemos de adentro. Tenemos batería bastante potente, sistema de ventilación también es bastante potente. Mira, tiene dos coolers, tiene mucho metal, tiene radiadores grandes por acá para que pueda enfriar muy rápido el microprocesador. Tenemos un disco rígido instalado y por acá vamos a instalar, acá tenemos un puesto y vamos a instalar otro disco rígido. Pero antes que hacer todo vamos a desconectar batería. Siempre recomiendo antes que empezar a hacer algo en computadoras, desconectamos batería. Alcanza con esto, desconectamos conector de batería y ahora sí podemos trabajar acá adentro. Disco que vamos a agregar es esto de 2 terabytes, va a estar potente porque tiene 32 GB de memoria, tiene microprocesador i9, placa de video y ahora va a tener espacio para un montón de programas y juegos. También quería explicar una cosa, mira,
Casi cada nueva computadora tiene alguna faja de seguridad donde un tornillo está cerrado. Si rompes, dice que computadora ya abrieron. Quería explicar sobre este tema. ¿Se pierde garantía de fábrica o no cuando está rota este tornillo? Que viste, esta faja ya está rota porque yo abrí computadora. No, no pierde garantía de fábrica por agregar un disco rígido. Es tu derecho agregar un disco rígido adicional o agregar una memoria. Y si está todo bien así, sin tocar nada, solo abrieron para agregar disco rígido o agregar una memoria, no pierde garantía de fábrica. Te puede decir negocio que vendió cualquier cosa, pero fábrica no te va a decir nada por agregar esto. Por eso hay que saber este tema. Voy a cerrar esta computadora. Tenemos tornillos diferentes. Por ejemplo, acá en coolers tenemos tornillos chiquititos. Acá atrás tenemos tornillos más largos. Y por este lado tenemos más cortos. No confundimos en tornillos y tenemos varias medidas de tornillos en computadora. Hay que separar y después poner correcto. Bien, ahora vamos a chusmear un poco por acá. Mira, ahí tenemos solo Windows instalado, algunos programas predeterminados. Está por ruso, trajeron de otro país. Pero vamos a ver un poquito característica. Mira, mi computadora y se ve solo un disco. No se ve otro disco. Ahí voy a apuntar así. ¿Viste? Hay que habilitar otro disco. Para esto vamos a inicio. Botón derecho. Buscamos donde dice discos rígidos. Y acá hay que habilitar un disco. Ok. Ahí está otro disco que todavía no está formateando. Entonces vamos a formatear este disco. Hacemos, bueno, sin nombre, sin nada. Ahí va. Está formateado, es bastante rápida y ahí apareció otro disco rígido. Ahora sí que tenemos disco C y disco D vacío de 2 terabytes. Bueno, característica un poquito de esta computadora, característica técnica. Vamos a ver sistema y vamos a leer que es computadora MSI, que es computadora de generación 13, que es Intel Core i9. Cada núcleo tiene velocidad 260 Hz, 32 de memoria tenemos. Bueno, todo perfecto. La verdad es una computadora para jugar o para hacer trabajos como editar videos, como Photoshop. Algunos profesionales, trabajos profesionales, fácil va a hacer con esta computadora. Esto que quería mostrar un poquito para saber que existen computadoras así potentes en notebook. Ahora me falta actualizar Windows, instalar algunos programas que falta y entregar. Chao, no olvidamos suscribirse al canal y dar like a este video. Hasta próximos vídeos.